Válgame el guerrero, la espada del amanecer, que nuevas imágenes promocionales de House of the Dragon han sido reveladas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un análisis a profundidad de estas fotos liberadas la semana pasada, pero que por mis vacaciones no pude cubrir a tiempo. Y aunque parece que no dicen mucho, cada una de ellas oculta detalles interesantes que vale la pena desentrañar, incluyendo, ahora sí, la fecha oficial del estreno. No más adivinanzas, ahora tenemos un motivo más para vivir bajo la llama eterna de R'hllor. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. En efecto, me ha caído la maldición del Gran Otro por llegar tarde a la fiesta, pero estoy muy contento de que por fin material de House of the Dragon se está compartiendo, incluyendo el dato importantísimo y crucial de que la serie, atención, se lanzará este 21 de agosto. Así es, el 21 de agosto. Marquen la fecha porque ese día no estaremos para nadie y nuestra atención estará enfocada en el show. Será glorioso para todos los fans. Esta imagen fue compartida en la cuenta oficial de Twitter de House of the Dragon y detrás podemos ver a un dragón que cuida celosamente a este huevo de dragón a punto de eclosionar. De la identidad de la criatura y de otras que aparecieron hablaremos en otro video, pero fue aquí donde salió la fecha que a todos nos tiene emocionados. Lo anterior es curioso porque a Matt Smith se le salió el dato del mes durante una entrevista relacionada a la cinta Morbius y dándose cuenta de su error, luego intentó corregir, pero ya era muy tarde. Otra pista es que la agencia de Emma Darcy, es decir, la actriz que interpretará a Rhaenyra Targaryen, dijo que la serie se estrenaba en agosto, pero luego borró la publicación original, señal de que habían revelado algo que no debían. El margen de la fecha checa a la perfección porque un mes antes el showrunner de la serie, Ryan Condal, estará en la Comic Con de San Diego, que tendrá lugar del 21 al 24 de julio, y es muy probable que ahí se revele el tráiler final donde veamos por fin a un dragón en pantalla y en acción. No sabemos si miembros del elenco tendrán un panel especial con público presente, pero estoy casi seguro que así será para darle impulso a la serie. Y atención, porque House of the Dragon se va a empalmar varias semanas con la emisión de la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, así que la batalla entre ambas para saber cuál será la mejor será rotundamente épica. Lo cierto es que van para audiencia distinta, siendo la de House of the Dragon para público más adulto. Dicho esto, vayamos con el análisis de las nuevas imágenes. La primera foto revelada y quizás la que menos me gustó fue esta, donde vemos al actor Paddy Considine como el rey Viserys I Targaryen. Y lo digo así porque a mi parecer su caracterización está muy plana. No se le ve madera de monarca con carácter y mucho menos de Targaryen. Su barba con tintes oscuros no ayuda mucho y, claro, notar que ningún miembro de su familia tendrá los ojos violeta como en los libros, justo como pasó en la serie de Game of Thrones. Críticas aparte, me pareció genial el atuendo negro porque resalta en su pecho el escudo tricéfalo de la casa Targaryen y vemos que porta consigo nuevamente la daga de acero valirio de Arya, la cual se presume le pertenecía originalmente a Aegon el Conquistador. Estoy seguro que sabremos más sobre la procedencia de esta arma y me encanta que hagan este tipo de guiños a la serie original. Además, Viserys debe tener un motivo para estar armado, incluso dentro de su propio castillo, donde debería sentirse seguro. La daga también aparece en manos de Alicent Hightower en el tráiler y con ella se cometerá un ataque importante, solo eso digo. Esta escena podría corresponder a una comida familiar un poco incómoda, juzgando por la cara del rey, pues habrá dos facciones en pugna, la de los verdes y los negros, su anterior familia y la actual. Me llamó la atención la silla que tiene varios elementos de dragón en su diseño, tanto en el respaldo como en sus patas. En todo este contexto lanzaré otro video durante la semana donde hablaremos sobre el destino del rey Viserys I, un gran spoiler que el actor Paddy Considine reveló en una entrevista, así que estará interesante.
Nos vamos con la segunda imagen y posiblemente una de las más reveladoras, pues tenemos al mismísimo Matt Smith, su majestad, encarnando a Daemon Targaryen, el príncipe canalla, quien será el hermano del rey Viserys I. Aquí lo vemos en la sala del trono de hierro, y lo digo por los grandes pilares tallados y ventanales que hacen match con los vistos en el teaser, donde la joven Rhaenyra caminaba por el recinto. Daemon porta una vestimenta oscura, elegante, con broches de cabezas de dragón, un cinturón con la misma criatura escupefuego y escamas negras en sus brazos adornadas con líneas rojas intensas. Observamos que trae consigo su espada legendaria Hermana Oscura, la cual en tiempos ancestrales le pertenecía a Visenya Targaryen. Además, en el tráiler lo habíamos visto usándola en el torneo donde trae armadura y combate contra Ser Criston Cole. Destacar nuevamente el pomo de huevo de dragón y las alas de dragón en la cruz, detalles que hacen de la imagen algo muy especial. Daemon Targaryen, que es el personaje favorito de George R.R. Martin y uno de los más complejos de la saga, está en esta escena posiblemente ante su hermano el rey, y la conversación podría girar en torno a dos cosas. Una, sobre la seguridad en Desembarco del Rey, ya que Daemon era Lord Comandante de la Guardia de la ciudad, pero me inclino a pensar que esto sea algo más complejo, como un reclamo del rey o tensiones entre ambos, ya que hubo muchas razones que no los hacían cercanos, incluyendo el asunto de la sucesión, porque Daemon no fue considerado para esto a pesar de ser el heredero, y el rey eligió a su hija Rhaenyra para ocupar el trono en caso de su fallecimiento. También se sabe que Viserys no estaba de acuerdo con la relación extramarital que Daemon sostenía con Mysaria, una prostituta de Desembarco del Rey, a quien estamos viendo en pantalla encarnada por la actriz Sonoya Mizuno. Ella es apodada la Gusana Blanca y fungirá como la consejera de los rumores de Desembarco del Rey, en un papel muy similar al que tenía Varys en Game of Thrones, por lo que le susurrará a su amante Daemon los secretos de la corte y todo de lo que se habla en la ciudad, siendo así una aliada muy valiosa. Cabe destacar que esta bailarina Lysena se forjó una reputación desde abajo y ha ido escalando posiciones, adquiriendo poder y prestigio gracias a su astucia. Su atuendo me encanta y me recuerda un poco a los trajes de invierno de Sansa. Por otro lado, esperen muchas intrigas de su parte. La siguiente foto revelada es la de Rhaenyra Targaryen, protagonista indiscutible de House of the Dragon, que es interpretada por Emma Darcy. La princesa, hija del rey Viserys I y que en su juventud fue llamada la delicia del reino, tiene una mirada melancólica y su peinado recuerda mucho al de Daenerys. Aquí la vemos con un abrigo muy elegante, cuyos colores son negro y rojo oscuro, distinguiendo su bando, y curiosamente esta escena fue filtrada hace ya varios meses, pues ella se encuentra en la cima de un cerro conversando con su tío Daemon Targaryen, del cual se volvió muy cercano. Lo cierto es que posiblemente aborden un tema delicado o de preocupación. El duro carácter de Rhaenyra se acentúa a la perfección y creo que el trabajo de casting fue el ideal. Nos pasamos ahora con la reina Alicent Hightower, encarnada por la actriz Olivia Cooke. Su vestido verde con dorado es un claro mensaje a la división de los Targaryen, pues no solamente honra a la casa de la cual ella procede, sino que establece su posición política. Me encanta cada uno de los detalles en los que la encargada del vestuario, Jani Tamim, ha trabajado, porque se nota el empeño y el cariño hacia los personajes. Notamos a su vez que Alicent porta un collar con una estrella de 7 puntas en relación a la fe de los 7, de la cual es devota, y atrás suyo en el lado derecho se encuentra un miembro de la Guardia Real con su armadura. La escena creo que corresponde a la comida, donde también estará presente el rey Viserys I. En esta otra imagen tenemos a Otto Hightower, protagonizado por Rhys Ifans, y él será la mano del rey. Ahí podemos ver el famoso broche que en su momento portó tanto Tywin Lannister e incluso el propio Ned Stark por un tiempo, y este personaje será una especie de meñique porque buscará siempre tener el control y el poder con su influencia. Además, varias intrigas estarán siendo generadas por él. En su mirada vemos una clara ambición a consolidar la posición de su familia en la corte, particularmente la de su hija Alicent. Así que el personaje me ha encantado, y atentos a lo que hará, porque sus acciones pondrán en jaque a todos los participantes de la trama.
Damos un brinco por la bahía de Aguas Negras y llegamos a Marca Deriva, donde tenemos esta escena de Lord Corlys Velaryon con su esposa, la princesa Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue. Los actores son Steve Toussaint e Eve Best y posiblemente aquí estén en el castillo de Marea Alta. Cabe destacar que Corlys es el mejor marinero de todos los tiempos, ha viajado por todo el mundo y posee la flota naval más poderosa de los 7 reinos. Por su parte, Rhaenys fue descartada hace varios años de heredar el trono de hierro simplemente por ser mujer, así que este será un tema a exponerse. Por otro lado, es una poderosa y valiente guerrera veterana y jinete del dragón Meleys. Aquí hay que señalar dos cosas. Una es la peluca de Corlys, que sigue luciendo como trapeador. Ojalá hubieran puesto más atención a esto, opacándola un poco ya que no luce natural. Y por otro lado, se supone que Rhaenys tenía el cabello negro porque su madre era Baratheon. Y sí, por la edad tenía algunas canas, pero no el cabello completamente blanco como el resto de los Targaryen. Así que bueno, en ese sentido no se ha respetado el canon, pero no creo que eso afecte a la trama. Corlys, por ahí en su cinturón, trae lo que parece ser un cuerno, no sé si lo usará para dar una señal sonora a su flota o si quizás se trata de una daga, ya lo veremos después. Llegamos ahora con Sir Criston Cole, el Hacedor de Reyes, uno de los miembros más destacados de la Guardia Real. Este caballero mantuvo un breve e intenso romance con la princesa Rhaenyra Targaryen, de la cual fue su escudo juramentado, protegiéndola en todo momento, y tiene un papel muy importante en el inicio de la Guerra Civil de Danza de Dragones. Tras un tiempo, pasaría a liderar a los Capas Blancas y en House of the Dragon es protagonizado por Fabian Frankel. Su armadura luce magnífica, creo que es la que más me ha gustado de la saga hasta el momento, y es una combinación entre lo que trajo Jaime Lannister en su momento como comandante con el diseño austero y duro de la armadura de Ser Arthur Dayne. Lo curioso aquí es que Ser Criston trae consigo una espada cuando en realidad se sentía más cómodo con su mangual Lucero del Alba. Sea como sea, este personaje es un guerrero experto y tendrá mucha participación en la serie. La última imagen corresponde a las versiones jóvenes de Rhaenyra Targaryen, es decir, Millie Alcock y Alicent Hightower, interpretada por Emily Carey. Aquí estamos viendo a ambas que en un inicio se llevaban bien, incluso siendo amigas íntimas, pero luego la relación entre la hijastra y la madrastra se verá fragmentada por el asunto de la sucesión al trono y se convertirán en acérrimas enemigas, siendo una la reina y la otra la princesa heredera. Así que veremos esa transición del aprecio al odio y cómo fue que la separación en dos bandos, los verdes y los negros, comenzó a gestarse. En la foto parecen tener los mismos atuendos que en la imagen del torneo que vimos en el tráiler del año pasado, donde ya empiezan a hacer distinciones sobre sus afiliaciones con estos colores diferentes. Haciendo zoom, Rhaenyra parece tener lágrimas en los ojos y nos preguntamos a qué se deberá esto, o en base a qué gira esta charla entre las dos. Pero creo que están frente a un espejo. Me encantan los vestuarios y creo que estaremos fascinados con estas versiones jóvenes, las cuales veremos posiblemente a la mitad de la temporada antes de hacer un salto temporal para ver a sus versiones adultas. En un próximo video hablaré sobre el resto del casting confirmado que HBO reveló, pues ahora ya sabemos quiénes serán Aegon II Targaryen y sus hermanos Helaena y Aemond, así como otros personajes importantes, el destino del rey Viserys I y la identidad de los huevos de dragón, así que pendientes a eso. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.